Sanando a los enfermos. Ok, ¿cuántos creen que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que Dios nos ha ungido, nos ha llenado de su Espíritu? ¿Cuántos saben que tú tienes la unción de Dios? Ahora, esa unción Dios nos las ha dado para bendecir. La unción no es para exhibirla como un show o simplemente para jactar, decir yo estoy lleno del Espíritu Santo, sino que esa unción es dada por Dios para que nosotros podamos ayudar a la gente y podamos aliviarles de sus penas, de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus aflicciones. El Espíritu Santo está en nosotros para llevar el Evangelio y sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, cuando tú le hablas, por ejemplo, a las personas que están padeciendo enfermedades y les dices que hay poder en el Señor para sanarles y que Dios te ha ungido a ti con su Espíritu para ayudarles, eso es una buena noticia. De hecho, aquí en Hechos capítulo 10, versículo 38, vamos a leerlo, ahí lo tienen en sus notas, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cuál es el propósito? En este caso, ¿cuál era el propósito de la unción sobre la vida de Jesús? A ver, Jorge, permíteme, ahorita te la busco. A ver, respóndanme, por favor. ¿Cuál fue la pregunta? En este caso, ¿para qué era la unción? Haciendo bienes y sanando. Haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo. Entonces la unción tiene un porqué. ¿Por qué me ungió Dios con su Espíritu? Para eso. Para hacer bien, para sanar, para que tengas el poder de Dios sobre tu vida, para poder romper lo que humanamente hablando no se puede romper. Se necesita el poder de Dios para poder sanar a los enfermos, para poder liberar a los cautivos. ¿Ok? Ahora, tenemos que reconocer al Espíritu Santo, es el siguiente punto. Jesús lo reconoció. En Lucas capítulo 4, versículo 14 al 19, el primer mensaje de Jesús está basado en Isaías capítulo 60, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces la unción está sobre nosotros para liberar, pero de Jesús reconoció que no era Él solo el que hacía la obra, sino que era el Espíritu Santo que estaba sobre Él. ¿Sí? Dice, si yo puedo sanar a los enfermos, es por la obra del Espíritu Santo a través de mí. Es Dios, ¿sí? Es Dios a través de nosotros. Y es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros oramos por los enfermos, tenemos que darle el crédito al Señor, ¿verdad? Tenemos que darle el crédito al Señor. Ahora, en el caso de Jesús, aquí vemos en el siguiente punto, dice que había poder para sanar, el poder para sanar estaba sobre él. Y ese mismo poder está también sobre nosotros, porque Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Y lo dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunas de las obras mayores que hicieron los discípulos, obras que Jesús, no están registradas que Jesús hubiera hecho, pero que sí las hicieron sus discípulos. ¿Ok? Entonces esa palabra se cumplió en los apóstoles, pero también Dios quiere que se cumpla en nosotros. Tú sabes, cuando estás en el Espíritu Santo, tú puedes percibir la presencia de Dios. A veces nosotros estamos predicando o estamos enseñando y sentimos, es que no te lo puedo explicar. ¿Ah? No lo puedes explicar, pero tú sabes que hay algo sobrenatural gestándose en ese ambiente. Hay fe, está la presencia de Dios. Dios quiere hacer algo. No te lo puedo explicar, pero lo sientes en tu espíritu, en tu corazón. Como que el Espíritu Santo inyecta en tu corazón un nivel de fe, de confianza, de certeza, de seguridad, y te lanzas en fe porque sabes que tienes el respaldo de Dios. Así le pasaba al Señor Jesús. Él estaba, dice aquí en Lucas 5, 17 al 25, dice que Él estaba enseñando en una casa y Él sentía
Sentía que la unción para sanar, el poder de Dios para sanar estaba sobre él. ¿Dónde está? Vamos a leerlo. Lucas 5, 17 al 25. Lucas 5, 17 al 25. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba sobre él. ¿Para qué? Para sanar. Sí. Es curioso porque en medio de gente incrédula, porque eso es lo que eran los escribas y fariseos, ¿verdad? Gente incrédula que habían ido nomás para checarlo, nomás para probarlo, nomás, aún en medio de un ambiente hostil, ¿verdad? Jesucristo sabía que la unción de Dios estaba con él para sanar. Dice, y sucedió, bueno, aquí hablamos, ya no vamos a leer, pero la historia cuenta que 4 hombres bajaron del techo a su amigo que estaba paralítico. Y mientras Jesús sentía la unción, el poder de Dios en él para predicar o para sanar, él permanecía predicando. ¿Sí? Porque una de las cosas que desata la fe en las personas es es la palabra. ¿Otra vez? ¿Lo repito? Lo que desata la fe en las personas es la palabra. Entonces, el que ora tiene fe, el que predica la palabra tiene fe. Cree que Dios tiene la capacidad y el poder para hacer milagros en ese momento y percibe la presencia de Dios para obrar en fe. Sin embargo, a veces la gente que está necesitada no tiene ese nivel de fe, entonces necesitas darles la palabra para que ellos luego te acompañen en la fe y los milagros sucedan. Dice la Biblia que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente estaba muy familiarizada con él y no creían en él. Entonces la fe desata el poder de Dios. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es darles a la gente la palabra, compartir la palabra para que la gente pueda crecer en la fe. Ahora, más adelante vemos, ahí lo tienen también en sus notas, dice, pues para que sepáis, porque Jesús lo primero que les dice al hombre que está ahí, al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el momento en que Jesús dice esas palabras, los fariseos, ¿verdad?, religiosos, empezaron a pensar, ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que puede perdonar pecados? Entonces Jesús, entendiendo lo que ellos estaban pensando, entonces dice, les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Me gusta lo que dice anteriormente. A ver, acompáñenme por favor, en el 21. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis o qué están pensando en vuestros corazones? Me gusta esa pregunta. ¿Qué es más fácil? A ver, pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Qué es más fácil? Decir. ¿Qué es más fácil decir? A ver, ¿cuántos saben hablar? A ver, digan mamá. ¿Qué es más fácil decir, mamá o papá? ¿Eh? Cuando dices papá se te traba. No me sale decir papá. Es lo mismo. Es tan fácil decir mamá como papá. Lo que Jesús le está diciendo. ¿Qué es más fácil decir? Checa el dato. Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Levántate. ¿En dónde está la fe? Aquí. ¿En dónde está la autoridad aquí? Cuando le dice que se levante, ¿no? En la palabra. En la palabra.
sea, Jesús no tenía problemas con su fe. Dice, para mí es lo mismo decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Claro, ellos pensaron, pues sí, está muy enfermo, está muy paralítico, seguro que se va a lavar las manos y nomás le dice, tus pecados te son perdonados, porque eso nadie lo puede ver, ¿verdad? Pero la sanidad confirmó que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y para sanarlo de esa enfermedad. Se trata de saber decir, se trata de saber hablar, se trata de usar la palabra con la autoridad. Jesús entonces, conociendo, ya lo leí, ¿qué es más fácil decir? Otra vez, papá o mamá. ¿Qué es más fácil decir? Es lo mismo. Es lo mismo. Dice en el 24, pues para que sepáis, ándale, que el Hijo del Hombre, y esto me encanta, el Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios, porque ahí entonces nosotros nos lavamos las manos y decimos, pues sí, Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Cristo, claro, Él tiene autoridad para decir, perdonar los pecados y para sanar las enfermedades. Pero aquí Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, yo me hice hombre, esta misma autoridad está sobre ti. Tienes la misma autoridad para decirle a la enfermedad o para decirle a los pecados que sean perdonados. ¿Ok? Ok, otra vez, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Dijo un primo de mi esposa, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Y vete a tu cama. Toma tu lecho y vete a tu casa. Así de fácil. Al instante. Digan conmigo, al instante. Levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Okay. Entonces la sanidad confirma el perdón de pecados. Pero el asunto está en la autoridad y en la confianza que tienes de hablar la palabra de Dios. Ahora, algo que vemos en Jesús es que Jesús no estorbó la fe de nadie. Jesús siempre estimuló la fe de las personas. Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19, vamos a leerlo. Lucas 6, 17 al 19 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, y habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Chequen el dato. ¿De dónde venía la gente? De Judea, de Jerusalén. De Judea, de Tiro y Sidón. Ok, es como si yo te dijera, y vino, porque la distancia entre Tiro, Sidón y Jerusalén, vamos a suponer, estamos en Shakopee, ¿verdad? Entonces, estoy en Shakopee. Jesús se encontraba en ese momento en Galilea, ¿okay? Estaba en Galilea, que eran aproximadamente unos 150 millas de Jerusalén. Entonces la gente se iba caminando unas 150 millas, o tal vez menos, vamos a poner 100 millas, unas 100 millas de Jerusalén a Galilea, y Tiro y Sidón estaban al norte, que eran dos ciudades que no eran judías, ellos no eran judíos, pero ellos venían desde el norte, como decir, desde unas 200 millas para ir a ver a Jesús. ¿Qué vas a hacer cuando viene tanta gente de tan lejos a recibir un milagro? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué harías por esa gente? ¿Tú qué harías por esa gente? Si ves que han visto en ti la esperanza, han visto en ti, tienen la fe suficiente para dejar su casa, de traerse a sus chamacos. Checa el dato. Viajar con sus hijos, hacer un largo viaje, llevar comida, ir en burro. No había tren, no había carros, no.
porque esperaban algo de Jesús. Te pregunto, ¿tendrían fe esa gente? Si yo te digo, vamos aquí a Lakeville, a una conferencia. No vamos. Oh, ok. Oh, no tenía. Es que el caballo se iba a atorar ahí en la nieve. No estoy regañando. Pero eran otros tiempos y la fe te mueve. O sea, la fe te mueve y Jesús no iba a decepcionar la fe de la gente. Para Jesús, el tesoro más grande que tú puedas tener es fe en Él. Fe en Él. Ese es el más grande tesoro, la más grande riqueza. Por eso dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta del tamaño tan poderoso que tiene la fe? Que mueve el corazón de Dios, que agrada, que complace o que desagrada a Dios la falta de fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces uno dice, yo estoy agradando a Dios porque ya no digo malas palabras, porque me porto bien. No. Si no tienes fe, igual le desagradas. Tampoco te estoy diciendo, ten fe y vive como quieras, ¿no? Pero para Dios lo más importante, lo que más le agrada es tu fe. ¿Ok? Jesús no iba a estorbar la fe de ellos. Esta gente necesitaba oración. Ahora, en este caso, dice aquí, es el primer convencido del milagro, el que ora, el que ministra, tiene que ser la persona más convencida de que Dios lo puede hacer. Y en el caso de Jesús, Él estaba convencido que Él podía hacer las obras de Dios por su comunión que tenía con el Padre. ¿Okay? Ahora, luego de demostrar el poder, dice la Biblia que Jesús lo delegó. Vamos a ver esto en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Ahora, yo te digo una cosa, a mí me sorprende cuando la gente, lo que hace la fe, y eso lo vemos a veces en el catolicismo, más que entre nosotros. Cuando hay un lugar donde se está manifestando sanidades, ¿sí? Y la gente hace largas peregrinaciones para ir a esos lugares, ¿sí? Y a veces nosotros como creyentes que decimos que tenemos la palabra y todo eso, a veces no manifestamos esa sinceridad y esa fe a veces inocente, ¿verdad? Una fe inocente, pero enfocada en el Señor, ¿sí? Ok, vamos en Marcos 3, 17 al 12. Dice, más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, otra vez. ¿Qué le siguió? Dice, una gran multitud de de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores, otra vez de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, o sea, no sé si tenían pulgas o no sé qué, ¿sí? No, plagas, o sea, una enfermedad, ¿sí? Caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, Jesús explotó su ministerio con grandes señales, con grandes liberaciones. Demostró el poder de Dios, ¿sí? Y las multitudes lo seguían y lo oprimían, pero era solo Él. Sin embargo, vemos más adelante en el versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dice, y estableció a 12, chequen el dato, para que estuviesen con Él. Y luego,
para enviarlos a predicar. Y luego, y que tuviesen autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Pueden decir conmigo, aleluya? Así que salga del corazón. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, las señales y los milagros están explotando. Jesús está demostrando el poder de Dios, está manifestando el reino de Dios, pero Jesús dice, no lo puedo hacer yo solo. Tengo que delegar esta autoridad, tengo que liberar este poder, tengo que sacar lo que hay en mí, depositarlo en otras personas para que vengan, hagan exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Y es exactamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. O sea, Él quiere liberar esa autoridad y ese poder sobre nosotros para bendecir a nuestra gente, para bendecir a las personas, para sanar a los afligidos, a los enfermos, para liberar a los endemoniados. ¿Sí? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Toda la gente se sana? No. Esa es una triste realidad. Yo no tengo la respuesta. Y yo te aseguro que mucha gente, muchos hombres de Dios, no tienen la respuesta. No saben por qué unos sanan y otros no sanan. El caso es que no vamos a detenernos por aquellos que nos sanan. Lo ponemos en las manos de Dios. ¿Sí? Se lo encomendamos al Señor. Él sabrá mejor las cosas. Pero nuestra responsabilidad es insistir en bendecir a la gente, seguir orando por ellos, seguir animándoles a poner su fe en el Señor y a creer en el Evangelio, que en el Evangelio hay libertad, hay sanidad, hay liberación para sus vidas. Amén. Ahora, Jesús, dice aquí en el siguiente paso, Jesús ordenó que sanáramos enfermos. Jesús nos manda, y lo vimos en la lección anterior, en Marcos 16, 15 al 18. Este versículo se lo tienen que aprender de memoria. Marcos 16, 15, por lo menos. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el 15. El 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, repita ese conmigo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Jesús nos manda, diga conmigo, nos manda a orar por los enfermos. Nos manda a orar por los enfermos. Es una señal del Evangelio. Es una señal de la gracia de Dios, una señal de la bondad de Dios que quiere sanar a los enfermos. ¿Sí? Entonces, el Evangelio tiene que ser predicado y tiene que ir acompañado de estos milagros, de estas sanidades. Y nosotros tenemos que insistir en las reuniones de la iglesia, en los grupos de amistad, en las visitas que tú tengas. Cuando tú platiques con una persona, que tengas una conversación, te recomiendo que cierres esa conversación con una oración. ¿Sí? Cierra esa conversación con una oración. O estás hablando con alguien por teléfono, estás compartiendo con alguien, cierra esa conversación con una oración y pregúntale, ¿habrá algo por lo que quieres que ore por ti? ¿Sí? Y si esa persona te habla de una condición, alguna enfermedad, alguien está enfermo en tu casa, o tú estás enfermo en tu casa, entonces, o tú estás enfermo, ¿verdad? Entonces oras por ellos. Dice, la oración de fe, dice Santiago, sanará al enfermo, salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, dice, le serán perdonados. Entonces la oración siempre desata el poder de Dios. Por eso decimos que la persona responsable para otorgar este regalo de la sanidad es el que ministra, es el que lleva la palabra. Entonces nosotros, el pastor Cash platica que él oraba y deseaba, le pedía mucho al Señor que lo usara para sanar enfermos. Dice, y oraba por todos los enfermos, dice, y no pasaba nada. Pero él creía, como creo yo y como
A veces se requiere fe, ¿verdad? Y dices, vamos a orar por los enfermos, y por adentro estás, y si no sana, ¿no? Y sánalos, y quieres bajar a todos los ángeles, que el Señor obre. Pero a veces no pasa nada. Que dice que en una ocasión él estaba en un lugar y que él sintió la presencia de Dios. Y se sintió al Señor parado a su mano acá. ¿Cuál es esta? Su mano izquierda. Ok. Y le dijo, Señor, ¿por qué estás a mi mano izquierda? Tú debes estar a mi mano derecha. Él sintió la presencia y le dijo el Señor, no, lo que pasa es que ahora tú estás a mi mano derecha. Ahora, desata la palabra, habla la palabra porque los enfermos serán sanados. Y empezó a declarar las imágenes que tenía en su mente de las enfermedades que había en ese lugar. Dice, y la gente empezó a sanar, pum, 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 en ese momento. Sí hay un proceso en que tu fe batalla para creerle a Dios que Dios te puede usar. Pero mientras le vas creyendo, sigue orando. ¿Sí? Y no va a sanar, a lo mejor no van a sanar todos, pero insiste, demuéstrale a Dios que tienes fe y confianza de que Él sana a los enfermos. Mire, yo oraba por los enfermos y se moría la gente cuando cuando era más joven, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien necesita oración? ¿Eh? Cuando estaba soltero, ¿sí? Del ejército. Ya no oré por mí tanto, pastor. Sí me llegó a pasar varias veces. Pero claro, eran casos ya que estaban. Ya estaban más para allá que para acá. No lo llamen. Ok. Pero insiste orando. ¿Tú crees que Dios sana? ¿Tú crees que Dios ama a la gente que sufre y que quiere liberarles de su dolor, de su pena, de su aflicción? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en la compasión de nuestro Padre Celestial? Yo sí. Entonces, cree por ellos. Cree por ellos. Anímalos. Jesús sabía que la unción de la sanidad estaba en Él y les enseñaba la palabra porque era la manera de engancharlos en la fe nuevamente. ¿Sí? No debemos ser soberbios en el sentido de que pensamos que nosotros traemos la unción. Necesitamos la fe de la gente también. ¿Okay? Ahora, casi el último punto. Los milagros hoy. En Lucas 14, 21 al 24 dice, vuelto al siervo, dice, hizo saber todas estas cosas al Señor. Entonces enojado el padre de familia. ¿Por qué se enojó el padre de familia? Porque organizó una fiesta, invitó a la gente de más categoría, a la gente más cercana, y la gente más cercana no quiso ir a la fiesta. Entonces se enojó el padre de familia y dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, todos enfermos, ¿verdad? Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Hay que forzar a la gente a entrar al reino. No lo quiero molestar. No, se me hace que no quiere. No, dice, fórzalos a entrar. Pégateles. Invítalos. Fastídialos. Invierte en ellos. Invierte en tu pastor también. No es cierto. Fórzalo a entrar. Invítalo. Fórzalo a cenar. No. Dice, fórzalos a entrar, dice. Dice, para que se llene mi casa. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
¿Aquí qué se refiere? Se refiere que en estos últimos tiempos Dios levantará una generación de personas ciegas, mancas, cojas, enfermas, que al ver la gracia de Dios, al ser llamados al Evangelio por un milagro, ¿cuánta gente no se acerca al Señor por un milagro? Cuando están desahuciados, cuando no hay esperanza y la gracia de Dios opera en sus vidas, son liberados, son sanados, son sacados de su aflicción y en ese momento, ¡pum!, se abre su entendimiento. ¿Sí? Entonces, veamos en los enfermos una oportunidad para que Dios les abra su entendimiento, para que vengan a los pies del Señor. ¿Sí? Entonces, estamos en la mejor etapa. Estamos en la mejor etapa de la iglesia. La mejor etapa de la iglesia cristiana es ahora. No fue hace 2000 años, en el día de Pentecostés. No, ahora estamos mejor que en ese tiempo. ¿Sí? Ahora en el mundo están las iglesias más grandes. Jamás ha habido iglesias tan fuertes, tan poderosas en el mundo como las hay ahora. Tú ves el evangelio publicado en todos los medios. ¿Sí? Ganan el Super Bowl y le dan la gloria a Dios, nombran el nombre de Jesucristo. ¿Sí? La palabra de Dios está corriendo. ¿Sí? Estamos en el mejor tiempo de nuestras vidas. Entonces tenemos que darle gracias a Dios y creerle al Señor. Ahora, dice aquí diferentes formas como fueron sanados. Nos vamos a ir rapidito. Imponiendo las manos, eso ya lo vimos, ¿verdad? Por la autoridad de la palabra, te ordeno. Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decir la palabra. Habla la palabra y sale la sanidad. De lejos, los 10 leprosos. El siervo del centurión, el centurión le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Y el criado estaba ya en unas millas a distancia. Jesús, por tu fe, ni siquiera mencionó ser sano, nada. Por tu fe, nomás por tu fe queda sano en este momento. ¿Sí? A distancia. Por eso yo digo, si tú sabes de un familiar que está lejos, para Dios no hay distancia. La fe tiene la capacidad de poder enviar una palabra de sanidad y cruzar fronteras y el Señor obra ya. ¿O no lo han visto ustedes en sus grupos? Sí. Claro, claro que sí. Amén. Tocaron a Jesús. Luego dice, se cayeron sobre Jesús. Ahora, ¿qué les parece esta administración? Escupió e hizo lodo. ¿Les gustaría una... ¿Quién tiene problemas con la vista? ¿Sí? ¿Sí? Te ponen lodo en los ojos. Libre. Ahorita somos muy sofisticados, ¿verdad? No, que grita mucho, que tumba. Pero Jesús hacía cosas muy radicales. Ahora, aquí vemos los milagros que hacían los apóstoles, que les dije hace rato que dice la Biblia, y mayores o cosas harán. Cosas que no hizo Jesús están registradas en el libro de los Hechos. Por ejemplo, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y eran sanados. La Biblia no dice que Jesús hiciera algo parecido. Entonces, como había tantos enfermos y tanta gente necesitada, entonces Pedro dice, acomodémonos aquí ahorita, a ver, que ahorita que les caiga la sombra, mi sombra van a quedar sanados. Oh. A ver, acomódense aquí. La sombra de Pedro. Ahora, estas todavía. Pablo hizo milagros con su ropa, sus sudarios. Dice que los sudarios de Pablo. ¿Qué eran los sudarios? Era su ropa interior, no eran los calzoncillos, pero sí era también estaban ungidos, pero pero dice que sus sudarios, o sea, la ropa interior que pegaba a su piel, dice que esa ropa la tomaban los discípulos y se las llevaban a los enfermos, se las llevaban a los endemoniados, enfermos y endemoniados. ¿Te imaginas que agarren una camiseta tuya? ¿Sí? Y que la anden paseando por toda la ciudad y donde quiera que llegue, los enfermos son sanados. Eso no menciona de Jesús.
Dice la palabra, mayores obras harán. Ahora, lo dice en el 9, punto 9, dice, ungiéndolos con aceite. Ahora, a nosotros nos apasiona, a veces nos inclinamos más por un estilo, ¿no? Por un método, poner manos, ungir con aceite. Nosotros crecimos en iglesias donde siempre había aceite, nunca faltaba el botecito de aceite o el bote de aceite. Entonces siempre alguien estaba enfermo, pasaba y se le ponía aceite. Ya salías todo brilloso a tu casa, ¿sí? Pero sano, o sea, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, perdón, no me hagan reír. Ok. Entonces Dios usa diferentes métodos para sanarnos, pero la clave es la fe. La clave es la fe. Dice Mateo 17, del 17 al 21, Jesús vino a donde estaban sus discípulos y les encontró discutiendo con los fariseos, dice, por un endemoniado que no había sido libre. Dice, vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis, diga conmigo, diréis. ¿Qué es más fácil decir? ¿Sí? La autoridad está en tu palabra. Cambia tu palabra. Cambia tus declaraciones. Alínealas con la palabra de Dios. ¿Sí? Diréis, dice, a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Este muchacho estaba endemoniado, pero era un demonio, de esos demonios que les gusta hacer escándalos. Dice en otro pasaje de la Biblia, en otro libro de la Biblia, dice que se tiraba al fuego, que se revolcaba, que echaba grandes espumarajos. Entonces tú vas a orar por un endemoniado y te hace un show así. O se levanta así. O voltea la cabeza así como el exorcista. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace en ti? ¿Qué reacción produce en ti? Te quiere atemorizar. Te intimida. ¿Y sabes qué pasa? Te dejas intimidar, te roba la fe. Entonces ellos sabían la fórmula. Insistieron y no pudieron. Cuando Jesús baja del monte se enojó con ellos. Porque se dejaron intimidar por un demonio. Y no recuerdo si fue en Marcos, es en Marcos creo. En Marcos dice que cuando Jesús va a orar por el muchacho, Jesús dice, tráigamelo para acá. Cuando eso sucede, dice que el demonio empieza a hacer su show, empieza a hacer su manifestación y Jesús se queda ahí, viéndolo. ¿Okay? A ver a qué horas terminas. No, en serio, dice que Jesús, y empieza a platicar con el papá, y el papá desesperado. ¿Desde cuándo le pasa eso? Dice, no, pues desde chiquito. Se lanza al fuego, al agua, lo quiere matar. No. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y alguno dirá, haz algo, Dios, ya, por favor, ¿no? Sí creo, dice, pero dudo. A ver, ¿cómo está eso? Le dijo el papá, sí creo, pero dudo. ¿Crees o no crees? Otra vez. Le dijo el papá, sí creo, pero dudo. Ayuda a mi incredulidad. Le voy a decir, ese hombre tenía razón. Tenía razón. ¿No te pasa a ti lo mismo? Sí creo, pero dudo. Hay ciertas cosas que las crees y luego de repente las dudas. Te lanzas y de repente te dices para atrás. Es normal. Así es nuestra naturaleza. Pero a Jesús le interesaba la primera frase. Sí creo. Y la otra la ignoró. Es suficiente un poco de tu confianza, que se lo pongas en Él. Con eso Jesús puede hacer grandes cosas. Entonces, dice que Jesús le ordenó al espíritu inmundo que saliera de él. Y el espíritu lo sacudió, al chamaco lo sacudió con violencia y lo dejó tirado como muerto. Entonces, es un espectáculo así, te intimida.
Pero los discípulos le preguntan, Señor, ¿nosotros por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús dice, por su falta de fe, por su poca fe. Así lo leímos, ¿verdad? Dice, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Diga conmigo, nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces nosotros pensábamos, ok, entonces hay que orar y ayunar. Sí hay que orar y ayunar, pero la oración y el ayuno no es para echar fuera demonios. La oración y el ayuno es para que tú te acerques a Dios, para que tú tengas comunión con Dios, ¿sí? Porque a veces cuando no tienes comunión con Dios, el diablo te acusa. No, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad, tú fallas, y te dice y te recuerda tus errores. Pero el estar cerca de Dios, no que te confías en la oración y el ayuno, sino que te confías en la comunión, en la certeza que tienes de que eres hijo de Dios, con todo y tus errores. Eres un hijo de Dios y eso te da la autoridad para obrar en fe. ¿Ok? Este género se refiere al género de la incredulidad. Entonces, la presencia de Dios, la comunión con Dios, aumenta nuestra confianza. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos creen que tienen autoridad ahorita para orar? Por un endemoniado. ¿Sí? Allí tengo atrás uno amarrado. Se los voy a traer. Ok. Espéreme. Cuando lo vea sentar, no, yo no estoy listo, no estoy preparado. Ok. Que no me hagan reír, por favor. Como la macho. Creo, pero lo dudo. No, entonces, tu comunión con Dios siempre te va a sacar a flote. Siempre te va a sacar a flote. Te va a dar esa confianza de que puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, ya cerramos. Ok. Dice, la razón de las señales. Juan 20, del 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Otra vez, léalo conmigo si lo tiene ahí. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos. O sea, hay muchas que están registradas, pero hay otras que no están registradas. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales nos ayudan a poner nuestra fe en Jesús. Mira, Dios ama a la gente y Dios bendice a la gente parejo, sea creyente, no sea creyente, esté como viva, el Señor lo sana, lo rescata, no importa. ¿Sí? Porque Dios ama a la gente. Pero en realidad, el más grande milagro que puede suceder en la vida de una persona es su conversión. Su conversión. Jesús les dijo a los discípulos, no se gocen de que echan fuera a los demonios. Gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el más grande milagro, tu salvación, tu salvación. Ahora, nosotros que creemos en el Señor, en un Dios misericordioso y poderoso, que tenemos la salvación, pero también tenemos la gracia y la unción para anunciar un evangelio de sanidad, de libertad, de gracia, de bendición para la gente. ¿Ok? Gózate en tu salvación y sigue orando por los enfermos. Gózate en tu salvación y sigue manifestando las obras de Dios, porque esas obras abren las puertas para que la gente crea en el Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo desamarramos o qué? Fue por él, Isaías.
Ok. Oramos para cerrar esta clase, ¿ok? Vamos a ponernos serios, por favor. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la salvación que nos has regalado. Gracias te damos por el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos por la vida eterna. Gracias te damos por la unción de tu Espíritu que está en nosotros. Gracias porque nos has delegado esa autoridad y nos has delegado ese poder para bendecir a nuestra gente, Señor, nuestra gente que ha sido afligida por demonios, nuestra gente que ha sido afligida por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, danos la compasión por ellos, pero también danos la autoridad, Señor, para no verlos con lástima, sino para tomar autoridad en tu nombre, Señor, y llevarles tu palabra, el evangelio, la unción, el poder, los dones de tu Espíritu Santo, Señor, para sanar sus almas, sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén.